El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice: cumpliremos el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 5 de abril del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el tema de los combustibles. No obstante, también abordó sobre la realidad que se construyó en la etapa del neoliberalismo. México, por desgracia, es uno de los países más corruptos del mundo. Se está llevando a cabo una transformación y se está desterrando la corrupción. Y bueno, amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Adelante. Luego una compañera, Sara. Compañero, compañera. 4, vamos a empezar. Buenos días. Bueno, también tú quedaste pendiente. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la presencia de la encargada de despacho de la Profeco y en atención a todos los datos que se han venido dando de estos mecanismos que tienen las gasolineras para el robo a las y los consumidores, ¿cuál sería ahorita, si la Profeco tiene alguna ruta crítica para ya empatar esto mediante investigaciones ante la Fiscalía? Si existe esta, y en su momento muchas de las inquietudes de los consumidores es que el precio, si bien se mantiene bajo, pero sigue subiendo. En consecuencia, ¿cuándo se tendría previsto, a lo mejor después del periodo electoral, esta concesión que usted había anteriormente comentado para abaratar los costos con base en un mercado de competencia perfecta? Sería la primera. Gracias, presidente. Bueno, el compromiso de nosotros se ha cumplido, que es no aumentar el precio de los combustibles. Y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado los precios en términos reales. Hoy en la mañana le estaba pidiendo a Berenice que para el lunes próximo presente una gráfica sobre cuánto costaba la gasolina regular, cuánto costaba el diésel, la magna, cuánto el gas y cuánto cuesta ahora. Nada más agregar inflación para saber si estamos cumpliendo o no, que todo el mundo lo sepa, porque una periodista conservadora, incluso la semana pasada llegó a decir que era mentira que no estuviesen aumentando los precios de los combustibles, que habían aumentado los precios de la gasolina en 34%, una barbaridad, porque no tienen elementos y están ya entregados por entero a la mentira. Hasta la retuiteó, no sé si Krause o Aguilar Camín. Entonces, a ver si el lunes hacemos el análisis del comportamiento de los precios, porque esto va a ayudar mucho. Lo que sucede también es de que se mantiene un subsidio para tener el control de los precios y hay veces que lo que se le descuenta al que distribuye la gasolina no se refleja en el precio, es decir, no se le traslada al consumidor. Eso
se va a ir controlando o se ha ido controlando en general con la competencia. Esto ayuda mucho. Se han mantenido los precios. No es cosa de echarle la culpa a los distribuidores gasolineros. Algunos son mal portados, pero la mayoría sí actúa con integridad, con rectitud. Entonces, vamos a seguir de esta forma. Donde se insiste en mantener precios muy elevados, pues lo mejor es la información, como Berenice lo recomienda, que se busquen opciones, otras gasolinerías para cargar, y además nos ayudan, porque puede ser que para no ir 1 o 2 o 3 o 4 cuadras más a cargar, se esté comprando la gasolina cara con una gente que no está actuando pues con ética, ¿no? Entonces, que nos ayuden todos, castigándolos y buscando el precio más barato. En el caso del gas, lo mismo. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, se dispara, y la gasolina también. Y vamos también a trabajar sobre esto para ver qué están haciendo los gaseros, que no estén abusando, porque no es posible que aquí tenemos los centros de distribución de gas y de gasolinas. ¿Por qué es más cara la gasolina en la Ciudad de México que en Campeche, no que en Querétaro? ¿Por qué? Si viene la gasolina de Tuxpan a Azcapotzalco. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo, pero el compromiso es no aumentar los precios, y eso lo vamos a cumplir todo el sexenio, todo el sexenio. No van a haber gasolinazos como era antes, pues, porque hay veces que se olvida. Perfecto, gracias, presidente. Y ahora, en atención al mensaje que usted dio por sus 100 días de segundo, tercer año de gobierno, empleó un contexto que me agradó bastante, que comentó que se iban a repartir obras escritas para que las y los ciudadanos lo vean. Tengo aquí esta, que usted refirió, que es el Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska. Alcancé a leer una parte en la que el protagonista o uno de los entes principales le replica a otro de la obra qué es y quiénes son las y los mexicanos y qué es México. En consecuencia, yo creo que la autora, la escritora Elena Poniatowska, y en particular el público en general, quisiera saber, usted como presidente, ¿qué es México para usted? Y en consecuencia, ¿quiénes son las y los mexicanos? Con base en esta cita y en lo que comentó usted de regalar esta obra escrita para todos nosotros. Gracias, presidente. Pues México es un país con mucha grandeza cultural, y ha sido la cultura o las culturas de México lo que nos han permitido salir adelante como pueblo, es lo que nos ha salvado en momentos de crisis, de temblores, de inundaciones, de incendios, pandemias, malos gobiernos, corrupción y otras calamidades.
nuestra grandeza cultural, porque México viene de atrás, viene de hace miles de siglos que se fundó nuestra nación. Entonces, somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Por eso tenemos un pueblo extraordinario, excepcional. Es de los pueblos más trabajadores del mundo, el pueblo de México. Y al que lo dude, pues ahí están nuestros paisanos migrantes que se van a buscar trabajo, arriesgándolo todo, y ahora nos están enviando 40.600 millones de dólares al año. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué en México no se prosperaba? Porque imperaba la corrupción. México es también, y esa es la desgracia, de los países con más corrupción en el mundo, de los países más corruptos del mundo. Por eso, no sé si eso está permitido que yo lo diga, pero se está llevando a cabo una transformación y el objetivo principal es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, y hemos avanzado mucho. No lo voy a decir, nada más voy a sacar mi pañuelito blanco. Entonces, los corruptos están muy enojados. Eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a robar, a amedrar. Y entonces ese es su enojo. Pero es, lo he dicho y lo repito, una peste la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes y de las cúpulas del poder económico y político. Nada, 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 nada. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia. Ese es el principal problema, la corrupción. Entonces, esos libros que se van a distribuir tienen ese propósito, el que no nos olvidemos de dónde venimos. Porque la historia, decía Cicerón, es la maestra de la vida. Quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. En la imposición del modelo neoliberal se buscó desaparecer la historia. Se habló del fin de la historia. Y nosotros tenemos que
regresar al conocimiento de la historia, del civismo, de la ética, de la filosofía, del humanismo, para contrarrestar todo el afán de lucro, el individualismo, el aspiracionismo, desde luego el clasismo, el racismo, la discriminación. Hacer valer que solo siendo buenos podemos ser felices y que no todo se obtiene con dinero, la dignidad no. Decía un cantautor, solamente lo barato se compra con el dinero. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, eso es lo que hay que estar reforzando, y ayudan mucho los libros. Entonces vamos a difundir estos libros, nada más que pase el proceso electoral, se van a entregar, porque son libros muy buenos. Nada más conociendo la historia de todos los personajes que están en Paseo de la Reforma, lo que hicieron, cómo defendieron a la patria durante la intervención francesa, cómo enfrentaron al conservadurismo, porque no hay en el Paseo de la Reforma conservadores, liberales. Algunos después se volvieron conservadores, pero en el Paseo de la Reforma los personajes son los dirigentes regionales y nacionales que lucharon por la reforma y enfrentaron la intervención francesa. Entonces, cada uno tiene historias. Por ejemplo, el personaje de mi pueblo, Gregorio Méndez Magaña, ahí está. Es importantísima su participación, me da gusto que lo hayan tomado en cuenta, porque era un comerciante de Comalcalco, aunque él es originario de Jalpa. Y cuando la invasión francesa, él abandona su actividad y se pone al frente junto con otros para la defensa del territorio. Y se arman y enfrentan pues a una vanguardia invasora y los derrotan 27 de febrero de 1800, debe haber sido 62, 63, a ver si, porque en Tabasco no hubo invasión. No se permitió. Nunca nos dominaron. Es un orgullo. Y a ver si está el 27 de febrero, sí debe haber sido como 62, 63, antes de la batalla de Puebla, mucho antes. Y este hombre llega a ser gobernador
y luego, cuando se triunfa, se le regresa por instrucciones del presidente Juárez los cargos a los que estaban gobernando cuando la intervención, porque se quería que predominara el civilismo. Entonces, ningún militar podía ocupar cargo, aun cuando ellos habían enfrentado a los invasores y muchos gobernadores civiles se habían refugiado o protegido, pero no habían dado la cara. 64. Entonces, ese llega a ser gobernador, les decía yo que era comerciante, luego se viene acá a la Ciudad de México, está en el ejército y muere de coronel. Nunca lo ascendieron a general. Y cuando muere, sus familiares no tenían ni para enterrarlo. Ese es nuestro héroe, que está en Paseo de la Reforma. Pero así, muchos otros de todos los estados. Entonces, ojalá y los jóvenes pues no dejen de conocer esa historia, ¿no?, de nuestro país, conocer bien sobre el México prehispánico, la grandeza del México de antes de la llegada de los invasores, conocer el México colonial, cómo era, qué pasó durante el virreinato, los 3 siglos de dominación colonial, conocer lo importante de la decisión de Hidalgo, de Morelos, lo importante de la decisión de Leona Vicario de ayudar a los independentistas, desde luego la gran epopeya de los liberales encabezados por Juárez. Imagínense lo que hicieron, llevar a cabo una reforma con esa profundidad, restaurar nuestra república, enfrentar al imperio, al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, salir adelante. La Revolución Mexicana también. ¿Sí? Y gobiernos como el del general Cárdenas. Nada más, imagínense lo que fue la política exterior del general Cárdenas, que significó traer a perseguidos españoles, israelitas o de la comunidad judía, traerlos a México, protegerlos. Bueno, traer a Trotsky, nadie lo quería, porque le temían a Stalin y el general. El único país, no lo aceptaban en ninguna parte. Y el general le da asilo. Eso muestra el nivel de independencia, de soberanía que tenía México y el gran presidente que fue el general Cárdenas.
mandaba embajadores. Hay una carta que leí hace poco sobre una instrucción a un embajador que teníamos. Creo que no era España, era en Francia. No, pero no Gilberto Bosque, otro embajador. Por eso me llamó la atención, porque Gilberto Bosque fue pues defensor y fue un hombre entregado, es un ejemplo de la diplomacia mexicana, para la diplomacia mexicana. Otro embajador, pero la carta es del secretario de Relaciones Exteriores, por instrucciones del presidente Cárdenas, vaya a tal sitio de Francia, ¿sí?, y procure traer a un grupo de refugiados españoles. Tiene todo el respaldo del gobierno de la República de México y todo el dinero que se requiera para llevar a cabo su misión. Muy importante. Entonces, ¿qué cosa es México? Pues es todo eso. Entonces, claro que no es esto último, ¿no? Saqueos, ¿no?, desconocimiento de la historia, aviones de lujo, desprecio al pueblo. No, eso no es México. México es muy grande. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dice que México no es desprecio, y esto lo dice por los prianistas, estos señores traicioneros a México que estaban acostumbrados a vivir como reyes con el dinero del pueblo mexicano. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalar su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente lunes.